Buenos días, mi nombre es Christopher Amaya Rodríguez, del grado 12 del Colegio Teniente Cruz Paredes, y hoy les vengo a hablar sobre la respiración anaeróbica y las bacterias. ¿Qué es la respiración anaerobia? La respiración anaerobia es un proceso biológico llevado a cabo por los microorganismos anaerobios, que consiste en la oxidorreducción de monosacáridos y otros compuestos en el que el aceptor terminal de electrones es una molécula inorgánica distinta del oxígeno, y más raramente una molécula orgánica. Se produce a través de una cadena transportadora de electrones análoga a la de la mitocondria en la respiración aeróbica. La respiración anaerobia nos demuestra que los seres vivos no respiran únicamente oxígeno. Estos seres, especialmente procariotas, pueden respirar otras sustancias como sulfatos, nitratos u otros compuestos. No debe confundirse con la fermentación, que es un proceso también anaeróbico, pero en el que no participa nada parecido a una cadena transportadora de electrones y el aceptor final de electrones es siempre una molécula orgánica como el piruvato. ¿Qué son las bacterias? Las bacterias son organismos procariotas unicelulares que se encuentran en casi todas las partes de la Tierra. Son vitales para los ecosistemas del planeta. Algunas especies pueden vivir en condiciones realmente extremas de temperatura y presión. El cuerpo humano está lleno de bacterias. De hecho, se estima que contiene más bacterias que células humanas. La mayoría de bacterias que se encuentran en el organismo no producen ningún daño. Al contrario, algunas son beneficiosas. Una cantidad relativamente pequeña de especies son las que causan enfermedades. Las bacterias son microorganismos que pueden tener distintas formas. Pueden ser esféricas, alargadas o espirales. Existen bacterias perjudiciales, llamadas patogénicas, las cuales causan enfermedades. Pero también hay bacterias buenas. Por ejemplo, en nuestro sistema digestivo, en el intestino, tenemos bacterias que son muy necesarias para que nuestro cuerpo funcione correctamente. Lo más sorprendente sobre las bacterias es que en nuestro cuerpo tenemos 10 veces más células bacterias que células humanas. Las bacterias son muy importantes para la biotecnología. ¿Cómo respiran las bacterias anaerobias? El proceso es similar al utilizado en la respiración aerobia, pero en este caso el oxígeno es sustituido por otro elemento, generalmente nitrógeno, hidrógeno o dióxido de carbono. Este sistema respiratorio es propio de bacterias anaerobias estrictas. También puede realizarse una respiración fermentativa, la cual es practicada por las bacterias anaerobias facultativas. Funciones de las bacterias. Las bacterias por lo general son 1000 veces más pequeñas que las células animales y solo las podemos observar bien mediante microscopios electrónicos. Tienen una gran importancia en la naturaleza, pues están presentes en los ciclos naturales del nitrógeno, del carbono, del fósforo y de muchos elementos en la naturaleza. También pueden transformar sustancias orgánicas en inorgánicas y viceversa. Las bacterias son muy importantes para el ser humano, tanto para bien como para mal, debido a sus efectos químicos y al rol que juegan en dispersar enfermedades. En su efecto beneficioso, algunas bacterias producen antibióticos, como streptomicina, que es capaz de curar enfermedades. Las bacterias son muy importantes, ya que convierten nitrógeno en una forma útil por ciertas raíces de plantas o proveen el gusto intenso en el yogur. Las bacterias se usan en la producción de vinagre, la coagulación de las proteínas de la leche, que se usa en la fabricación de casi todos los quesos, yogur y productos similares. En cosméticos, muchos de los activos, tales como proteínas de bajo peso molecular, ingredientes antiarrugas y antioxidantes, están siendo creados con el uso de tipos específicos mejorados de bacterias. Partes de una bacteria y sus funciones. Pared celular. Es la capa más externa de la célula bacteriana, la que le confiere rigidez y forma. Uno de los componentes fundamentales de la misma es el peptidoglicano. Algunas bacterias, como los micoplasmas, no tienen esta estructura. Membrana plasmática. Se encuentra debajo de la pared. En la misma están incluidas todas las estructuras y orgánulos vitales. Está compuesta principalmente por lípidos y proteínas. Algunas contienen además pequeñas cantidades de hidratos de carbono, ADN y ARN. Actúa como orgánulo limitante. Concentra los nutrientes en el interior de la célula y excretando los productos de desecho, lugar donde se biosintetizan determinados constituyentes celulares de la pared y la cápsula. Localiza ciertas enzimas, generalmente el metabolismo energético. Mesosomas. Son unas invaginaciones de la membrana, que también se conocen como cuerpos periféricos. Son sitios para la respiración celular y producción de energía.
formación de la pared bacterias gram positivas, centro para el ordenamiento de la división celular, sitio para la toma de ADN durante la transformación. Citoplasma. En el mismo no hay mitocondrias, pero sí organelos especiales como vesículas de gas, constituyentes solubles, materiales de reserva nitrogenados y no nitrogenados. Cromosoma. No está rodeado por membrana ni tiene forma definida. Se propone que su estructura es plegada. Flagelos. Estructuras compuestas por flagelina, cuya función es darle motilidad a las bacterias. Pilis. Son apéndices filiformes que pueden hallarse en la superficie de bacterias gram negativas que intervienen en la transferencia del ácido nucleico durante la conjugación entre bacterias. Cápsula. Es un revestimiento viscoso, gomoso, mucilaginoso, que se encuentra ocupando la porción más externa de muchos procariotas, generalmente constituida por polisacáridos, así como también puede presentar polipéptidos. Su componente principal es el agua. Su función es proteger a estos microorganismos contra la desecación y contra la fagocitosis. Ribosoma. Lee la secuencia del ARN mensajero y traduce ese código genético en una serie especificada de aminoácidos, que crece y forma cadenas largas que se pliegan y forman proteínas. Usos diversos de bacterias. La fabricación de vacunas, probióticos de uso humano y animal, fabricación de plásticos, proceso de alimentos, lácteos, vinos, productos cárnicos, conversión de nitrógeno a nitrato para fertilización agrícola, limpieza de residuos industriales, por ejemplo, minas y petróleo, herbicidas, plaguicidas, etc. Uso denominado biorremediación.